lo que queremos hablar con Paula. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Nacho Vano te saluda. Buenos días, ¿cómo estás, Nacho? Un gusto poder estar en tu programa. Muchísimas gracias por darnos este ratito de tiempo. A ver, la semana pasada conocimos esta decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de revocar al año 1973 las decisiones que tenían que ver con la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué va a pasar ahora? Hoy hay algunos amparos. ¿Cómo es que está funcionando la mujer que iba a decidir interrumpir su embarazo? Ahora, ¿cómo hace? Pues mira, en este momento lo que hizo la decisión de la Corte Suprema fue dividir el país en dos. Por un lado están los estados que son protectores de los derechos de las mujeres y por otro lado están los estados que tienen estas restricciones, en algunos casos casi absolutas. Al día de hoy, 13 estados ya tienen restricciones absolutas. Hay 2 estados en los cuales se ha permitido, se han puesto estos amparos y se ha temporalmente bloqueado esas leyes, pero se estima que para el final del mes 26 estados, que esto implicaría aproximadamente entre 36 a 40 millones de personas van a estar afectadas directamente por esta decisión, van a tener una prohibición prácticamente absoluta del aborto. Hasta hace un mes, en estos estados en donde hoy está prohibido la interrupción voluntaria del embarazo, ¿se podía llevar a cabo? ¿Cómo se llevaba a cabo? ¿Cómo era el protocolo cuando una mujer decidía en estos estados en donde hoy está prohibido? ¿Cómo era el protocolo a seguir para poder interrumpir el embarazo? Pues los estados tenían diferentes leyes, cada estado tenía diferentes tipos de regulaciones, pero de estos 13 estados solo había un estado en el que existía prácticamente una prohibición total, que era el estado de Texas. En ese estado se dice que se permitía el aborto en las primeras 6 semanas del embarazo, pero cuando hablamos de 6 semanas estamos hablando de 6 semanas desde el momento que llegó la última menstruación y eso en realidad estamos hablando de 1 o 2 semanas de embarazo. La gran mayoría de mujeres y de personas ni siquiera se enteran que están embarazadas en ese momento. Entonces es una situación que en la práctica se vuelve una prohibición total del aborto. Los otros estados tenían lo que se dice en inglés trigger laws, que son leyes que estaban esperando la decisión de la Corte para entrar en efecto de manera inmediata después de la decisión. Y si hoy una mujer que vive en un estado en donde está prohibido el aborto viaja a un estado donde podría practicar el aborto, ¿puede hacerlo? Sí, en este momento sí. En este momento las mujeres no solo pueden viajar, pero adicionalmente pueden recibir píldoras por el correo. Entonces existe como un sistema para poder tener telemedicina, para poder acceder al aborto con medicamentos desde el correo. Pero muchos de estos estados ya tienen en este momento legislaciones o proyectos de ley que están esperando pasar para poder criminalizar a mujeres e incluso a médicos en otros estados y para prohibir el que se envíen las pastillas a través del correo. Adicionalmente tenemos que recordar que la posibilidad de moverse a otro estado pues incluye un privilegio, incluye el que tú puedas tener recursos, incluye el que tú puedas tener documentos legales. Esto va a afectar desproporcionadamente a los latinos, a las latinas que no tienen documentos regulares porque salir de su estado presenta un riesgo. En muchos estados ni siquiera tienen licencias de conducción. Paula, 2 cosas quiero preguntarte y en torno a esto, ¿no? Por supuesto, ¿qué tal, Fernanda? Por un lado, ¿cuáles son los casos en los que sí está legalmente permitido hacer una interrupción voluntaria del embarazo? Entiendo que cada estado, de todas maneras, como bien contabas, tiene una medida diferente, pero en líneas generales, ¿no? Acá, por ejemplo, en la Argentina, en su momento era, por ejemplo, casos de violación o si el bebé, sabes de antemano, va a tener una determinada enfermedad o malformación. Había ya por la Constitución como ciertas cuestiones que estaban avaladas desde el principio, ¿no? ¿Cuáles son los casos particulares en Estados Unidos? Mira, muchos de los estados ni siquiera tienen este tipo de excepciones y esto lo quiero hacer muy claro
porque es que en Latinoamérica estamos muchísimo más avanzados. Obviamente, pues Argentina fue el país que lideró este movimiento que llamamos la marea verde, que se tomó el continente y que finalmente llegó a Estados Unidos, pero incluso antes de este movimiento estábamos muchísimo más avanzados en reconocer esto como un problema de salud pública. Entonces te doy un ejemplo. En Florida están diciendo que no existen excepciones después de cierto número de semanas de embarazo. En algunos de los estados más conservadores como Oklahoma están diciendo que se protege desde la concepción, entonces esto incluso puede llegar a afectar los procedimientos de fertilización in vitro. Muchos de los estados ni siquiera tienen excepciones en casos de violación o incesto. Es absurdo, es una de las... Claro, es una de las... Yo estoy comparando algunas de estas leyes con leyes que vemos en países donde también he trabajado de cerca, como El Salvador, Honduras, que son prohibiciones absolutas. Ya hemos recibido noticias de casos de mujeres que llegan al hospital con embarazos deseados, pero que están presentando problemas de salud y médicos que... Claro, riesgo de vida para la mamá. No sé qué hacer. Y los médicos le están diciendo, no sé qué hacer, necesito junta médica para poder decidir si legalmente o no puedo actuar o no. Es una situación realmente cruel. ¿Hay posibilidad de que se revierta la decisión de la Corte? Porque estamos hablando de 50 años de algo que ya estaba establecido, ¿no? Y que ya estaba como terreno ganado. No, es la Corte Suprema. Igual que en Argentina, una decisión de la Corte Suprema es mandatoria. Irrevocable. Irrevocable. La única diferencia, la única posibilidad sería pasar un proyecto de ley, porque la Corte lo que dice no es que el aborto tenga que estar completamente penalizado, pero lo que dice es que los estados tienen la potestad de regular este tema, que no es una protección constitucional. Entonces, la única posibilidad es pasar un proyecto de ley a nivel federal, en donde el gobierno federal diga esto es un asunto de leyes federales y por lo tanto los estados no pueden regular, el gobierno federal regula y se codifique, eso es lo que llamamos como la codificación de Roe, que es en realidad volver ley lo que estaba establecido en la sentencia de 1973. Por último, Paula, también conocimos la comunicación de algunas empresas muy grandes, ellas que de alguna forma iban a oficiar de garantes de que cualquiera de sus empleadas iba a poder seguir decidiendo por la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué tan así es esto? ¿Qué tan practicable es esto? Pienso en un Starbucks de Oklahoma. ¿Va a poder asegurarle a su empleada que va a poder optar por la interrupción de su embarazo si así lo deseara? Mira, creo que esto presenta muchísimos problemas. Por un lado, pues si estás delegando un servicio de salud a lo privado, a la buena voluntad de las empresas. Por otro lado, pues puede que lleguen a pagar el hecho de que tú puedas viajar a otro estado a tener un aborto, pero eso quiere decir que tú tendrías que revelar información privada de tu salud a la empresa para que le digas por qué tienes que viajar. Y también existen muchísimas regulaciones sobre cómo se maneja esa información. Entonces, creo que es una medida de buena voluntad. En este momento necesitamos todos esos esfuerzos, pero creo que en la práctica no va a aliviar el problema porque los sistemas de salud pues tienen que pertenecer al Estado y es el Estado el que debe regular este sistema, además para que sea universal para todas las personas. Paula, nosotros diríamos que es un gesto para la tribuna, pero vos le dijiste es un gesto de buena voluntad de las empresas, ¿no? Decimos que cuando decís esto lo decís sabiendo que es impracticable. Sí. Es una buena imagen para la empresa, pero que después en los hechos es impracticable. Sí, yo creo que algunas empresas sí tienen esa buena voluntad, si bien comunicacionalmente, claramente, como tú dices, para la tribuna, pues las hace quedar bien. Y hay gente que además les está diciendo, bueno, si están tan a favor de esto, déjenos ver a qué partidos políticos usted está donando, ¿no? Porque pues esa es parte de la controversia. Pero al mismo tiempo creo que en un momento de una crisis tan grande,
esos apoyos de todas las voces son necesarios porque también son respaldos políticos. Y creo que en un momento como este, un respaldo político de industrias como Google, como Amazon, pues le mandan un mensaje a los políticos de decir aquí es donde estamos, esta es nuestra línea, y eso también es importante. Paula, muchísimas gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo enorme y bueno, se seguirá en la lucha, aquí estaremos. Muchísimas gracias a ustedes y gracias a todas las compañeras argentinas que sé que marcharon también ya por esto y que nos sigan llevando de esperanza, porque esa solidaridad realmente es algo que nos mueve en unos momentos tan difíciles. Gracias. Beso enorme, Paula, muchísimas gracias. Muy bien, seguimos entonces con la participación de los